Hola amigos y bienvenidos a este penúltimo estudio del Salmo 119. Aunque parece imposible, la realidad es que nos estamos acercando al final de este estudio. Ah, este salmo, que es el capítulo más largo de la Biblia, un salmo acróstico, tiene 22 estrofas, cada estrofa con 8 versículos, y el hecho de que es acróstico quiere decir que cada estrofa, cada versículo de cada estrofa comienza con la letra correspondiente del abecedario hebreo, que tiene 22 letras. Así que es una obra maestra de poesía. Y hoy, en el versículo 161, es donde vamos a comenzar, en esta penúltima estrofa, estamos hablando de la paz del corazón. Algo que muchas personas lo están buscando por todos lados. Desafortunadamente, muchas veces están buscando en lugares equivocados. Por ejemplo, las drogas, el alcohol, el sexo, las sectas religiosas, tantos lugares que para mí son callejones sin salida. En lo personal, yo creo que la respuesta universal y eterna se encuentra en una pequeña frase en el mero centro de esta estrofa del Salmo 119. Me refiero al versículo 165, que dice sencillamente la primera frase de dos frases en ese versículo: mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen ellos que aman tu ley. Muy importante esto. Les he dicho varias veces que una de las características principales de la poesía hebrea es lo que llamamos el paralelismo, donde el poeta toma frases y palabras y los coloca en posiciones paralelas de varias formas, para complementar, para contradecir, para hacer contraste, o sea, tantas posibilidades. Y aquí en esta estrofa tenemos un ejemplo en donde el poeta, sea el rey David u otro, pues no lo sabemos con seguridad, aunque muchos creen que David puede ser el autor de este salmo, que es obra maestra, pero en este caso escoge colocar la frase principal, el tema principal, en el mero centro de la estrofa, con tres pensamientos paralelos que siguen y tres pensamientos paralelos que están arriba, y la introducción está por sí sola en el versículo 161. Así que no les voy a aburrir con pláticas sobre la poesía hebrea. Perdón, lo que nos interesa el día de hoy es esta persona que tiene mucha paz. ¿Cómo es? ¿Y cómo puedo llegar a ser esa persona? Una persona que tiene mucha paz de corazón. Para comenzar, te voy a decir que una persona con esta paz es una persona que parece mucho a Jesús. Sí, de verdad. Y les voy a decir por qué. En el Salmo 119, comenzando con el versículo primero, el 161, el autor está diciendo lo siguiente: príncipes me han perseguido sin causa. Príncipes, personas poderosas, personas de influencia, personas de importancia, le han perseguido sin causa. Ahora, todos sabemos que la persecución es un hecho de la vida. Y si David es el autor de este salmo, sabemos también que la persecución es la vieja amiga de David. Pero si somos honestos, podemos decir que la persecución es la amiga de muchos de nosotros, porque todos sabemos lo que es recibir la persecución. A veces por causas propias, debido a nuestro pecado, nuestras fallas, y a veces
no es nuestra culpa, recibimos la persecución, así nomás. Y en este versículo el autor nos dice algo más que simplemente hablar del hecho de la persecución. Dice en este caso que la persecución que ha recibido es una persecución sin causa. Y sabes qué, lo mismo que dijo el autor en este mismo salmo, en el versículo 78. Y además, esta frase, persecución, esta frase sin causa, aparece 4 veces más en los Salmos, es decir, 6 veces en total en el libro de los Salmos, pero aparece en otros lugares también en las Escrituras. La primera vez que aparece esta frase sin causa es en el primer libro de Samuel, el capítulo 19 y el versículo 5. El contexto, el rey Saulo quiere matar al joven David. Y el hijo de Saúl, Jonatán, es el mejor amigo de David. Y naturalmente él quiere defender a su amigo. Y por eso le responde a su papá diciendo, ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? 2 frases nos llaman la atención. La sangre inocente, es decir, derramar la sangre de David sería sangre inocente porque no ha hecho nada, no es culpable de nada contra Saúl ni contra el reino. Y entonces eso sería sin causa, persecución sin causa. Ahora, esto es un poco importante porque sabemos que uno de los nombres que lleva el Señor Jesús es el Hijo de David. Él es el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho a David hacía siglos. Y el mismo Jesús hace esta conexión con este simbolismo, esta profecía, como quieras llamarlo, del Antiguo Testamento, cuando en Juan capítulo 15, poco antes de su crucifixión, dice en el versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Así que Jesús está citando las escrituras y por supuesto sabemos que hay un sentido profético en todo esto. Pero lo que me interesa en este estudio es el hecho de que si nosotros recibimos persecución sin causa, en esto tenemos algo en común con nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno saber eso. Me da cierto consuelo en esos momentos que todos nosotros hemos experimentado cuando recibimos persecución, ataques, problemas sin causa. En ese sentido, tenemos mucho, pero mucho en común con nuestro Señor Jesucristo. La persecución es un hecho y vamos a explorar esto dentro de poco. Es algo que no lo podemos evadir. Sin embargo, tenemos la capacidad para escoger cómo vamos a responder ante la persecución, sea sin causa o por causa de nuestro propio pecado o falla. Ahora, todo esto es para decir que aunque la persecución es un hecho, la persecución en el plan de Dios tiene un propósito. Y lo que me interesa en esta estrofa poética, en el Salmo 119, el autor ha construido esta estrofa para darnos la idea que si queremos esa paz, esa mucha paz de que habla en el versículo 65, primero tenemos que pasar por la persecución del versículo 161. Y es un principio que se puede ver a través de las Escrituras, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, y al apóstol Pablo dice lo mismo a su hijo en el ministerio, Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, cuando Pablo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Una promesa. Si queremos ser seguidores de Jesucristo, sus discípulos, entonces vamos a padecer persecución.
Y aquí podemos ver también esta conexión íntegra entre conexión, o digo, esta conexión íntima entre la persecución y la paz. O sea, las dos cosas van a la mano y no podemos tener una sin la otra. Así que si buscamos esta paz, esta mucha paz, entonces tenemos que entender que la persecución es algo que vamos a recibir nosotros también. Así que una persona con mucha paz es una persona que tiene algunas cosas en común con su Señor Jesucristo. En este caso, la persecución. Otra cosa que podemos decir en cuanto a la persona que tiene esta paz de corazón. Una persona con esta paz es una persona apasionada por las cosas de Dios. Es una persona, por ejemplo, que se llena de asombro al considerar las palabras de Dios. Y eso digo por lo que podemos ver en la segunda parte de este primer versículo, el versículo 161, cuando David o el salmista sigue diciendo, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Ahora, muy importante esto, porque el salmista en realidad elige enfocarse en la palabra de Dios y no en sus problemas, no en su persecución. Y esta decisión es la que resulta en una actitud de asombro ante las palabras de Dios. La palabra temor que se usa en la Reina Valera, temor no en el sentido de miedo solamente, sino temor en el sentido de ser una palabra relacionada con el verbo temblar, es decir, asombro. Muchos se obsesionan con sus problemas. El salmista escoge enfocar la verdad de Dios y en vez de enfocar sus problemas, queda con esta actitud de asombro a las palabras de Dios. Esta persona que tiene esta paz de corazón, es una persona también que ve las palabras de Dios como un gran tesoro. En el versículo siguiente, el 162, dice, mi regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Es decir, necesitamos ver la verdad de Dios como muchos despojos, o sea, algo de valor incalculable. Y esto me hace pensar en la historia que encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, cuando Jerusalén está sitiada por los sirios y hay 4 leprosos que están dentro de la ciudad un tiempo horrible, un tiempo de tanta confusión y sufrimiento, todo el mundo muriendo de hambre, y estos 4 leprosos concluyen, o vamos a morir acá, o podemos salir de la ciudad a buscar comida porque de una forma u otra vamos a morir, entonces vamos a salir. Salieron. Entonces descubren que el enemigo no estaba, porque el enemigo huyó y dejó muchos despojos. Entonces, ¿qué hicieron estos leprosos? Pues no pudieron guardar silencio ni guardar los despojos para sí, porque era un tesoro tan fabuloso que pensaban en sus amigos, sus familiares y los otros ciudadanos atrapados dentro de la ciudad bajo sitio. Entonces regresaron para compartir, porque vieron esta verdad de que el enemigo ya no estaba y había dejado estos despojos. Ellos vieron esto como un gran tesoro. Ahora, esta persona de mucha paz también es una persona que totalmente rechaza lo que no es verdadero. En el siguiente versículo 163 dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Ahí tenemos otra vez este paralelismo, 2 pensamientos al lado para hacer un contraste. La mentira
aborrezco y abomino tu ley, amo. Ya aprendimos hace poco en este salmo, en otro estudio, que lo que amamos determina lo que aborrecemos. Una parte vital de vivir una vida piadosa es aprender a amar. Nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto, no estamos bajo la ley de Moisés, de la Biblia hebrea, sino según Jesús y Pablo y Pedro y Santiago y otros, estamos bajo dos reglas claves: amar a Dios y amar al prójimo como amamos a nosotros mismos. Es necesario amar, por supuesto, es el enfoque. Sin embargo, lo que amamos determina lo que aborrecemos, y hay muchas mentiras y caminos de mentira que se hallan en este mundo, y honestamente muchas veces dentro de lo que llamamos el cristianismo. Porque muchas veces, igual como los fariseos y escribas en los días de Jesús, aunque tenemos las escrituras y las estudiamos, muchas veces en vez de entender la verdad de Dios y vivir la palabra de Dios, queremos agregar cosas, queremos quitar cosas, queremos formar nuestra cultura en donde podemos escoger un poco de esto, un poco del otro, y llegamos a tener un montón de mentiras, caminos de mentira, a veces dentro de la iglesia, dentro de nosotros que nos llamamos cristianos. Así que tenemos que mejorar todos los días nuestro compromiso para con este amor hacia Dios, al prójimo y todo esto. Pero si esto es cierto y tenemos esta paz, entonces esto implica también que la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Otra cosa en cuanto a esta persona que tiene mucha paz. Esta persona es una persona que practica la alabanza consistentemente. En versículo 164 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Ahora, cuidado, el salmista no está diciendo que pone 7 alarmas en su iPhone todos los días para decir, es el tiempo que... No, no, no. 7 en la cultura hebrea, en los días del antiguo pacto, es un número que representa lo completo, y por eso lo encontramos tantas veces en las escrituras. Lo que el salmista está diciendo: mi alabanza, Señor, es una alabanza completa, consistente, constante, todos los días, a todas las horas. Señor, te alabo totalmente. Y es interesante también que el verbo es alabar y no orar. Sí, hay tiempo para orar, por supuesto que sí. No sé tú, pero en el caso mío, yo sé que muchas veces estoy orando sin alabar. De hecho, estoy seguro que haciendo un estudio de mi vida estoy orando más que alabando. Pero no ha de ser así. Tengo que aprender lo que es alabar al Señor. Y esta alabanza refleja la paz que Dios me ha dado en mi corazón. Así que el salmista no está diciendo que uno ha de tener 7 tiempos específicos todos los días. El salmista a lo mejor está alabando al Señor mucho más de 7 veces. Simplemente quiere decir: Señor, te alabo totalmente, todos los días, a cada hora. Otra cosa, en cuanto a esta persona que tiene paz, mucha paz, esta persona no toma a pecho, digo, los problemas y ataques. No toma a pecho los problemas y ataques. Y ahora llegamos a este corazón, el punto céntrico de esta estrofa, el versículo 165 que les dije al comenzar. Esta primera frase es clave, es el punto principal. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Pero sigue diciendo, y esto es lo que nos interesa ahora: y no hay para ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que aman tu ley.
no hay para ellos tropiezo. Es decir, no me puedes ofender. Lo siento mucho, no me puedes ofender. No quiere decir que estoy de acuerdo, que apruebo lo que dices, lo que haces, los ataques, la persecución que me ofreces. Solamente digo que no hay para mí tropiezo. ¿Por qué? Porque tengo mucha paz en mi corazón. Y es importante notar aquí en este mismo versículo que esta paz es una paz nacida del amor. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Amo tu ley, tu palabra, tu verdad. Como consecuencia, mucha paz en mi corazón. Fue el amor por las palabras de Dios lo que dio al salmista esta paz, mucha paz. Los muchos despojos del versículo 162 dieron por resultado acá mucha paz. Y cuando estamos hablando de esta paz, no estamos hablando de la paz en un sentido legal, como la paz con Dios que recibimos a través de la justificación del pecado, como por ejemplo Pablo está hablando de esta paz en Romanos capítulo 5, versículo primero, sino que esta paz que estamos viendo acá es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, de la cual habla Pablo en Filipenses capítulo 4, los versículos 6 al 9. Y aquí vale la pena, creo yo, leer este pasaje porque mucho tiene que ver con el tema de hoy. Filipenses 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, que veas, todo esto tiene que ver con lo que estamos viendo en esta estrofa del Salmo 19, 119. Aquí Pablo está diciendo, tenemos que tomar una decisión. Afanarnos, preocuparnos, desesperarnos o enfocarnos en Dios y en su verdad. Y la paz del versículo 7 es una paz mantenida por el enfoque del versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, etc. ¿Dónde hallamos estas cosas? En Dios. En sus escrituras, en su creación, en su amor reflejado en los demás. Si enfocamos estas cosas, entonces vamos a tener esa paz. Lo mismo que vimos en el caso del salmista. El salmista tiene que tomar una decisión. Voy a obsesionarme con mi persecución, mis problemas, o voy a enfocar mejor la verdad de Dios. Y como consecuencia, esta paz, mucha paz. En medio de la persecución, David, el salmista, halló la paz de Dios. Esto también es consistente con el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Otra vez estamos en Juan capítulo 15, poco antes de la crucifixión. Y en el versículo 20 está hablando con sus discípulos y les dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Como Pablo nos está dando la promesa de persecución.
Y el mismo hecho que podemos ver en el Antiguo Testamento en el caso del salmista. Pero en el capítulo anterior, poco antes de que Jesús pronunciara estas palabras, les dio también una promesa poderosa. Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sí, claro, vamos a recibir persecución, pero la ventaja que tenemos nosotros bajo el nuevo pacto, ya tenemos la paz. Jesús dijo, mi paz os doy. ¿Qué hicieron para merecer esto, para ganar eso? Nada. Él dijo, mi paz os doy. ¿Y cómo es? Por la obra que Él va a realizar. Va a morir y va a resucitar. Y como consecuencia dice, mi paz os doy. La decisión es recibir la persecución o recibir la paz. Bueno, la persecución viene, ¿recibimos la paz? ¿Sí o no? Esta es la decisión que tenemos que tomar. Esta paz debiera controlar nuestras vidas, estando en la persecución o estando en una situación de victoria y sin muchos problemas. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice así, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué lindo esto, una paz, mucha paz, que es capaz de controlar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes. Y es por eso que nace esta paz de que el salmista está hablando aquí en el versículo 165, y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué? Porque esta paz me está controlando. No hay para mí tropiezo. Es una madurez poderosa. Y no solo es un beneficio de tener esta paz, esta mucha paz, sino que también es la prueba, es la evidencia. Ya uno sabe que ya no son palabras, es una realidad. Por eso no hay para mí tropiezo. ¿Qué contraste es esto con los que tropiezan y se ofenden por cualquier cosa? Y aquí me refiero no tan solo a miembros comunes y corrientes de la iglesia, sino también a muchos pastores y líderes que, ¿cómo es que fulano dijo eso? ¿Quién es él? ¿Y cómo es esto? Y se ofenden. Es una evidencia de que esa persona no tiene esta paz, esta mucha paz. Es una evidencia de que la paz de Dios no le está controlando a esta persona. Quiero decirles que ha habido muchos momentos en mi vida cuando he experimentado esta paz, pero también quiero confesarles que ha habido momentos que no. Tiempos cuando el Señor me ha llamado la atención y he tenido que reconocer y recordar que no tengo esa paz en ese momento, porque he andado por mi propio camino. Tengo que arreglar cuentas con el Señor, ponerme de nuevo en este camino. Como que el Señor me está diciendo, hijo, mira, te he ofrecido esta paz, ¿la quieres o no? Ay, Señor, perdóname, no, es que como Pedro, aquella vez que estaba andando sobre el mar con Jesús, te quitó los ojos y comenzó a hundirse. Señor, perdóname. Qué lindo eso, recordar que el Señor nos ha ofrecido la paz y no tengo que hacer nada, tan solo recibirla. Esa palabra tropiezo. Cuando decimos que la persona de mucha paz de corazón, para esta persona no hay tropiezo, es la misma palabra que aparece en Isaías 8, versículo 14, en un sentido profético. La frase es piedra para tropezar.
una referencia al Mesías. Pero Pablo usa esta palabra tropiezo de varias formas, por ejemplo, en Romanos 14, el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y luego, en el versículo 21, sigue diciendo, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Uh, en este caso, para nosotros es un poco difícil entender este asunto, la discusión que existía en aquel entonces de comer o no la carne ofrecida a ídolos. Pero hoy día tenemos otras controversias. Pero la misma lección podemos ver en 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Nosotros que tenemos libertad en Cristo Jesús, que sí, que comer carne ofrecida a los ídolos no me importa. Un poco de vino a causa de mis frecuentes enfermedades del estómago, sí, claro que sí. Pero hay hermanos todavía débiles y para ellos hay tropiezo. ¿Por qué? Porque la paz, esa mucha paz, todavía no controla totalmente sus vidas. Pero nosotros que tenemos la libertad, también tenemos la responsabilidad de no poner tropezadero para los débiles. Tantos asuntos que son capaces de dividir el cuerpo de Cristo, la versión de la Biblia que usamos, o si celebramos o no la Navidad, si bebimos o no el vino, o sea, tantas cosas. Pero el hermano más débil es el que tropieza. El hermano más maduro debe evitar ser causa de tropiezo. Ahora, esta madurez, ¿de dónde viene? Viene de la paz, la mucha paz de corazón, de una vida comprometida a seguir, a vivir la verdad de Dios. Y esto no quiere decir que estamos de acuerdo con todo lo que hace otra persona, no aprobamos todo lo que dice, todo lo que hace, pero no es tropiezo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios llena mi corazón y me está controlando. Ahora, por fin, 3 pensamientos paralelos para concluir esta estrofa. Y estos pensamientos existen para decir que una persona con esta paz vive según la verdad de Dios. No solamente habla de las palabras de Dios, no solamente enseña la verdad de Dios, sino realmente vive lo que es conforme a la verdad de Dios. Versículo 166. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Es una realidad, Señor. No son palabras únicamente, sino que he puesto por obra tu verdad. Y por eso, dice el salmista, está esperando la salvación de Jehová. Ahora, vale decir que esta salvación no es la salvación eterna, el perdón de pecado que recibimos al depositar nuestra fe en Cristo Jesús una vez para siempre, sino la salvación que estamos buscando todos los días, que Dios nos salve de toda situación, toda circunstancia, todo pensamiento, todo hecho, toda persecución. Y esta es la salvación, honestamente, que aparece con mucho más frecuencia en las Escrituras. Gracias al Señor por la otra, la última, la final, la salvación eterna. Pero en la gran mayoría de los casos en las Escrituras estamos hablando de esta. Y luego en el versículo 167, el salmista dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Aquí recibo yo la imagen de esa persona de paz con un corazón rebosándose del amor de Dios. Una persona de paz pero rebosándose.
Y honestamente les digo que he estado en iglesias, he estado en grupos de pastores y líderes y lo que estoy viendo no son personas de paz, sino personas agitadas, enojadas, etcétera. No, es evidencia de que en ese momento, no es juzgarles, es simplemente porque he estado en lo mismo, pero simplemente es decir que en esos momentos damos testimonio de no ser personas controladas totalmente por la paz de Dios. Y por último, en el versículo 168, el salmista dice, he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Señor, no son meramente palabras, te digo que he guardado tus mandamientos y tus testimonios porque ¿cómo es que voy a esconder mis caminos de ti, Señor? Tú me conoces, conoces mis pensamientos, mis emociones, mis circunstancias, Señor, mis caminos están delante de ti siempre. Cierto, ¿verdad? Hermano mío, hermana mía, un buen testimonio, uh, un corazón lleno de mucha paz, empieza con una buena decisión. La persecución, un hecho, una realidad. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a enfocarme en mis problemas, mi persecución, o mejor en la verdad de Dios? La decisión es tuya y es mía. Esta mucha paz de corazón es la evidencia de la madurez espiritual. Y amigo, amiga, si estás pasando por un tiempo de dificultad en tu vida y por el momento ves por estas palabras que andas un poco lejos de esta paz, no tienes que hacer nada para volver. Simplemente, de nuevo, tomar esa paz que Cristo ya te ha ofrecido. Solo eso. Y amigo mío, que todavía no has entendido lo que es recibir esa salvación eterna que decía antes, que viene por reconocer que Jesucristo es lo que dijo ser, Dios en la carne, quien vino para morir en nuestro lugar y resucitar al tercer día para ofrecerte gratuitamente esta vida. Lo único que tienes que hacer es recibir esta gracia de Dios y puedes hacerlo ahora mismo. Yo quisiera orar por ti. Señor, gracias por estas palabras del salmista que, bueno, son para mí en lo personal un recordatorio de lo importante que es mantener mi corazón controlado por esta paz, esta mucha paz. Perdóname, Señor, las muchas veces que he andado por otro camino. Pero en este momento, Señor, yo quiero renovar mis votos y estoy orando también por mis hermanos, mis hermanas que están en estas mismísimas condiciones, que puedan también renovar su compromiso para contigo, Señor, ser controlados por esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si alguien que me está escuchando en este momento, que todavía no ha depositado su fe en Cristo Jesús, su obra en la cruz y en su resurrección, que pueda en este mismo momento tomar la decisión de entrar en esta vida nueva. En el nombre de Cristo Jesús te pido estas cosas. Amén. Pues amigo, muchas gracias por acompañarme y como te dije, nos queda un estudio más del Salmo 119. Así que te invito de nuevo a acompañarme en el próximo estudio y mientras tanto que estés bien y que el Señor te bendiga y mucho.